Hola a todas y todos, mi nombre es Sofía Zapata Cano. El candidato al Senado de la República, Julio César Estrada Cordero, es el número 23 por la coalición Pacto Histórico. Representa la circunscripción indígena por la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC. La semiótica nos permite comprender cómo se configuran los procesos comunicativos. Por ella entendemos el habla, la lectura y la escritura. Se entiende entonces que todo lo que podemos percibir y comprender son signos, porque todo tiene un significado en nuestra mente. Incluso cuando nos nombran algo que desconocemos, podemos dar una interpretación y comprenderlo desde nuestro contexto. Por ello, no todas las personas comprendemos lo mismo, y a la hora de comunicar, se debe procurar usar conceptos fáciles de comprender para una mayoría. En el caso del candidato Julio César Estrada, tiene definido su público objetivo, los indígenas y los habitantes de zonas rurales, específicamente de La Guajira, Caquetá, Amazonas y Vaupés. En su campaña, el candidato usa signos fáciles de entender a partir del lenguaje coloquial y a su vez logra identificar a su movimiento político, el Pacto Histórico. Es posible entonces evidenciar en su discurso el uso de cualisignos. Estos son signos que funcionan como cualidades de otro signo. Les otorgan una característica que los diferencia de los demás en la mente de la persona. Algunos de ellos tienden a ser un tanto repetitivos en su producción escrita, con lo cual procura generar cercanía y entregar un mensaje que se interprete de forma positiva en la mente de sus lectores. Dentro de la semiótica, la construcción de mitos se configura a partir del teórico Roland Barthes, quien define el mito como una forma de representación colectiva, una creencia o comprensión de otro signo. Por ejemplo, en la sociedad colombiana, un mito sería entonces la creencia de que todo aquel que lee es inteligente. Esta premisa aporta una idea que muchas personas van a entender como verdad, y eso se da a partir de las transformaciones culturales existentes. El candidato, en este caso, usa palabras tales como cambio, incluyente, gobierno, paz e indígenas, que al ser analizadas desde los mitos que se tienen en la sociedad colombiana, a grosso modo pueden ser entendidas como signos de un discurso proveniente de una ideología de izquierda, que ha sido descrita como revolucionaria, comunista e incluso guerrillera. Estos conceptos entonces son a su vez un índice, pues son lo que indica algo para las personas. El significado de izquierda, entendido desde el ámbito político, está correlacionado entonces con estos dos conceptos, que continuarán también siendo parte del mito, por ser una creencia común, pese a la falta de fundamentación teórica. Este es un punto importante a resaltar en el contenido generado por el candidato Julio César Estrada. En sus publicaciones y en su discurso no se encuentran casi ningún argumento. En su mayoría, el candidato emitió juicios de valor que respaldaron su candidatura. Sin embargo, la falta de argumentos, desde la semiótica, demuestra la poca credibilidad que tienen los signos lingüísticos emitidos por el candidato. La comprensión de los signos usados por el candidato suelen ser de carácter simple. El proceso de semiosis que se da a partir de su discurso se basa en el signo, el objeto y quién lo interpretará. Su discurso se queda un tanto corto, pues se sustenta principalmente en las mitologías, las cuales expresan la visión del hombre y del mundo en su contexto. Así, el candidato proporcionará entonces contenido que se orienta a los indígenas de ciertas regiones, al respaldo del candidato de la presidencia, a su partido político y a un discurso que se basa más que todo en la réplica de opiniones políticas de otros. Esto se puede comprender a partir de la tríada de Peirce, donde el discurso del candidato se ubica principalmente en la segundidad, que no es más que el acercamiento a una experiencia práctica. A partir de un análisis semiótico de los contenidos generados por el candidato Julio César Estrada, es posible concluir que los mecanismos de los cuales se vale, el uso del lenguaje y las técnicas empleadas para generar reacción en el público no han sido efectivas. Esto se demuestra en los resultados electorales, pues el candidato no resultó elegido. Su contenido no está bien planeado ni fundamentado. Los productos del candidato llaman únicamente a movilizar, basándose en el lema de campaña del Pacto Histórico, el cambio, sin generar argumentos ni conversaciones que permitan una interpretación más amplia.